Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están eh, visualizando por redes sociales. Gracias por estar en esta tercera sesión. Gracias a nuestra ponente, la bióloga Leslie Mirelle Arteaga Núñez, de la Dirección de Impacto Ambiental y Mejoramiento Ecosistémico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos. Leslie, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos en una tarde media fresca y no sé si vaya a llover, ¿no? Ujú. Sí, esperemos que nos siga refrescando este nuevo, este, no sé si es ciclón. La verdad es que después de Alberto le perdí quién seguía, pero sé que viene por la parte del sureste de nuestro país y nos se sigue refrescando con agua y justamente en esta temporada de reforestación o de arborización, dependiendo en dónde estemos, que el árbol y la especie sea plantado en el lugar adecuado y las personas adecuadas que le demos el seguimiento. Justamente el día de hoy con el tema la importancia del seguimiento en las reforestaciones, estrategias de seguimiento que nuestra querida bióloga Leslie nos va a compartir hoy. Les recordamos que esta capacitación virtual es una iniciativa de la sociedad civil en colaboración con distintas instancias del gobierno del estado de Morelos. En este caso tenemos como ponente a la bióloga Leslie Arteaga. Esta es una iniciativa que se propuso en el Comité de Restauración del Consejo Estatal Forestal del Estado de Morelos, y como sociedad civil estamos muy gustosos de poder colaborar y de poder difundir conocimientos que como ciudadanía debemos estar eh, al pendiente, pero también trabajando para la conservación de nuestros territorios. Vivamos en ciudades, vivamos cerca del bosque, son nuestros ecosistemas y como tal tenemos una responsabilidad en donde participar, informarnos y sobre todo hacerlo de manera colaborativa, pero también de manera responsable. Y bueno, va a estar también con nosotros comentando, y tenemos aquí dos invitados que ya llegaron, ahorita los vamos a presentar, casos de éxito de cómo se han establecido cercos vivos en terrenos agrícolas y pecuarios, justamente como estas estrategias de seguimiento para la conservación. Quisiera, antes de iniciar, comentar que el día de hoy, me voy, es Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales. Esto es una infografía que nos manda la Red Mexicana de la Carta de la Tierra, también organización que colabora en esta campaña, estrategia de comunicación y difusión, que dentro de sus principios busca también la Red Mexicana, a través de este documento que es un movimiento vivo, fortalecer no solamente los conocimientos, sino también las actitudes y valores para la conservación. Y hay un eje o un pilar que se llama integridad ecológica, que tiene que ver con todas estas acciones de conservación y que en su principio dice proteger y restaurar la integridad de los ecosistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. Y esto es bien importante, cómo a través del conocimiento científico, de los saberes ambientales, pero también de las actitudes humanas, podemos de alguna manera conservar nuestros espacios. Pues me voy a permitir presentar a nuestra ponente del día de hoy. Voy a leer una breve semblanza de quién es ella. Denme 2 segunditos. La bióloga Leslie, durante el 2002 y el 2006, estudió biología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, AJUA, la UAM, nuestra máxima casa de estudios. Estuvo como prestadora de servicios profesionales en la Secretaría de Reforma Agraria, elaborando proyectos productivos y asistencia técnica en ejidos y comunidades. Posteriormente, en el programa de soporte técnico de Zagarpa del Estado de Morelos, dando asistencia técnica para el manejo de peces de ornato en sistemas de cultivo extensivo. En ese mismo programa de soporte técnico de Zagarpa, trabajó en Puebla en la asistencia técnica y gestión de proyectos y productores de pez carne, de tilapia y bagre. Durante el 2013 y 2014 se desempeñó como supervisora en el área de calidad
de decorado y seguimiento en la cartera de clientes e inventarios de la cerámica de JP Manufactura, y desde el 2015 está trabajando en la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el área de mejoramiento ecosistémico en la producción de planta nativa para llevar a cabo las diferentes acciones de reforestación y arborización en los 36 municipios del estado. Además, que tenemos el gusto de conocerla, es una gran gestora, una gran tejedora también entre sociedad civil bueno, dependencias de gobierno y otras instancias para justamente fortalecer las acciones que tanto necesitamos en nuestro estado. Leslie, pues muchísimas gracias por darte este tiempo. Sé que estás fuera, sé que aún estás en la oficina y que estás compartiendo, que tuviste un día pues como siempre y con mucha pasión como siempre lo haces. Gracias, gracias por tu tiempo. Gracias Sí, también a todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable también por brindar y dar esta posibilidad de que estemos dialogando aquí. Te voy a sí, ceder el tiempo, voy a compartir la presentación y tú me vas diciendo la dinámica, ¿vale? ok, sí, Le cedo gracias. los micrófonos a la bióloga Leslie. Muchas gracias. Buenas tardes, los que estén por ahí. Y con mucho gusto estamos compartiendo este espacio. Creemos que el cuidado del medio ambiente y ahorita con este tema de las reforestaciones, pues a todos nos hace ese ruido y ese ímpetu de querer realizar estas acciones para mejorar el ambiente y nuestro entorno donde vivimos. Y qué mejor que saber un poquito más para poder encaminarlas de la forma adecuada. Y bueno, yo estoy trabajando aquí en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, desde nuestro secretario, el ingeniero José Luis Galindo Cortés. Es una persona muy preocupada por todas las acciones que hacemos a favor del medio ambiente. Y desde nuestro departamento de mejoramiento ecosistémico, pues estamos a cargo de la producción de planta de especies nativas para llevar a cabo las acciones de reforestación, deforestación y arborización, que ahorita iremos viendo a través de las diapositivas. ¿Me ayudas con el siguiente, Cas? Gracias. Pues bueno, empezando con saber qué es un árbol, ¿no? O sea, muchas veces tratamos y vemos a los árboles como entes que quizás no tienen vida, que están ahí. Eh, Al hablar, y la verdad, de servicios ecosistémicos o de los beneficios que nos brinda un árbol, pues ya estamos viendo todo lo que nos beneficia un árbol a nosotros como seres humanos. Y pocas veces volteamos a ver cuáles son las necesidades de ese árbol para su crecimiento. Y bueno, en este aspecto, pues ya sabemos, ¿no? O sea, los árboles a través de la fotosíntesis nos brindan hacen este intercambio del dióxido de carbono a transformarlo a oxígeno, para que nosotros tengamos un aire más limpio. Nos brindan sombra, hacen filtrado de diferentes gases, también son barreras de sonido, son una fuente de riqueza en muchas cuestiones, o sea, nos pueden dar frutos, sirven de vivienda para varias aves, no solamente aves, sino varios animalitos que viven por ahí. También nos producen fibras, la madera, ¿no? Que es de las más perseguidas por su alto valor económico. Bueno, también nos ayudan en la cuestión de la producción y almacenamiento de agua, y el ahorro energético dentro de los servicios ecosistémicos, pues va desde la mayoría de las casas o de las construcciones, pues necesitamos ventiladores, aires acondicionados, y cuando tenemos un árbol grande como cerca de una construcción, pues ese ayuda a minorar esa temperatura dentro del edificio, dentro de la casa, y entonces de esta forma ocupamos menos lo que es los ventiladores o aires acondicionados, y de esa forma ahorramos energía. Gracias. Y bueno, la importancia de las reforestaciones, yéndonos en esta línea de los servicios ecosistémicos, pues viene que mitiga los gases de efecto invernadero, o sea que ahorita, pues mucho de estas variaciones en el estado del tiempo vienen derivado de estos cambios que estamos acelerando como seres humanos, porque el cambio climático pues es algo que de por sí va a suceder de una forma natural en la Tierra, pero nuestras acciones
ayudan a acelerar esos procesos y entonces lo recibimos de una forma más rápida. También ayudan a la conservación de la biodiversidad, este, siendo un hábitat de vida silvestre y también ayudando a la protección de los ecosistemas. Cuando nosotros tenemos un sistema de árboles como sanos en un ambiente, pues entonces, en general, todo eso va a darnos un beneficio más directo porque es un ambiente sano. También ayudan a la control de erosión y conservación del suelo. O sea, no sé si algunos han visto que cuando hay como grandes extensiones de cultivo, que aquí en Morelos las hay. Por ejemplo, apenas me platicaba una gente de Huitzila que a principios de junio hubo como mucho aire y se ponía como nublado, pero no era nublado, sino que decían que por el exceso de aire se levantaba muchísimo polvo, que era de la zona donde todavía se cultiva y entonces eran como grandes masas, ¿no? Y se veía como toda una cuestión como muy oscura, muy llena pues de polvo, no eran nubes. Ayudan a la regulación del ciclo hidrológico, o sea, también muchos arbolitos cuando están juntos, también decían los abuelos, ¿no? Llaman a la lluvia. Entonces ayudan a que más se sostengan esos fuertes aires y que la nube se quede ahí más estática. Y entonces haya una lluvia que podamos nosotros percibir como una forma constante. Al no haber árboles o al estar deforestados los cerros, estos aires corren de forma más rápida y entonces las nubes se las llevan como más rápido de un lugar para otro. Por eso es que de repente tenemos lluvias muy fuertes en un solo lugar, el aire la lleva para otro sitio y entonces solamente tenemos lluvia unos pocos minutos, muy abundante, y después se van las nubes. Y bueno, los beneficios socioeconómicos, ¿no? Como los que hemos visto que obtenemos de una. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ¿cómo se lleva a cabo la donación de planta? La donación de planta primero debe de venir de un diagnóstico estatal. Nosotros, cada año en la donación de planta, pues vemos más o menos qué especies son las más requeridas, cuánta es la que está solicitando la sociedad, pero nuestro diagnóstico estatal también debe de estar en conjunto con uno municipal. Al principio de año, a finales de enero, hacemos una reunión con los 36 municipios del estado de Morelos para que ellos nos digan, nos cuenten cómo están haciendo estas acciones de reforestaciones en sus sitios que van a tener como prioritarios. Por eso es importante que en cada inicio de administración municipal pues se haga todo este diagnóstico, todo este recorrido, que ellos vean qué desean arborizar y así podamos programar de una mejor forma las reforestaciones. Nosotros hacemos mucho hincapié que si, no sé, Cuernavaca o Azochiapa, ¿no? No, los dos municipios no van a requerir la misma cantidad de plantas ni las mismas especies. Entonces, iniciando la administración, si ellos hacen como una buena gestión de su diagnóstico, no se dicen, yo no voy a necesitar 5,000 árboles, pero esos 5,000 árboles no es necesario que los plante o que los ejecute en el primer año de administración, sino que tienen 3 años para que ellos puedan dividir esos 5,000 árboles total que requieren y lo puedan programar por fases a 3 años. Y ahorita que ya hay reelecciones, pues también que haya una continuidad y que también ellos ayuden como al monitoreo, y es más fácil regresar a un sitio donde tengo que, este, bueno, que si hay un arbolito muerto, lo pueda yo reemplazar por otro vivo, ¿no? Que hacer esas reforestaciones que se hacen masivas y que los planto todos juntitos porque a ver cuántos sobreviven. Y bueno, la superficie es importante, el conocerla, porque es diferente la administración o la cantidad de planta que se debe distribuir en bosque templado que en selva baja caducifolia, que son como los dos ecosistemas más predominantes que tenemos en el estado de Morelos. Y pues ¿cuándo? Eso es como muy importante. Si nosotros tenemos una buena planeación y un diagnóstico, entonces ya podemos meter nuestras solicitudes en tiempo y forma, y no estar correteándonos a la mera hora, o sea, llegar el último día que nosotros tenemos con recepción, que cada municipio pueda hacer como sus eventos de reforestación o si tienen alguna actividad con escuelas y que lo hagan con tiempo y forma.
y aprovechando este periodo de lluvias, porque ya también ahorita como varía, ya no es tan fácil. Antes empezaba pues el temporal en el 15 de mayo, empezaban las lluvias más o menos a verse y ahorita pues empezaron ya a finales de junio. Entonces muchos a veces hacíamos eventos en el Día Mundial del Medio Ambiente, que era el 5 de junio, pero ahorita los hemos tenido que mover porque pues no llueve en varios lugares. Y de esta forma, con estas reuniones, ayudamos e incentivamos a los municipios que funjan como ventanilla única. Por ejemplo, si tenemos solicitantes que son de Cuernavaca, eh, es más fácil que vengan a entregar su solicitud que una persona que sea de Tepalcingo o de Tlaquiltenango que quiera meter una solicitud, pues está más lejos. Y luego si van, solamente viene a Cuernavaca para meter una solicitud, la puede llevar al municipio y que el municipio ya después nos traiga sus solicitudes. Hemos venido trabajando así ya aproximadamente unos 5 años y hemos estado bien en esta dinámica. Esto no quiere decir que solamente con municipio nosotros aceptamos las solicitudes de planta, sino también puede venir el ciudadano de forma independiente a la ventanilla única para ingresar su solicitud de planta. Y bueno, entre los instrumentos de planeación estatales tenemos lo que es el PUEREM, que es el Programa de Ordenamiento Regional del Estado de Morelos, y el Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático. O sea, estos dos son como uno de los pilares que aunque les falta actualización, son los de donde nosotros agarramos nuestras metas que vamos teniendo anuales para reforestar. Y bueno, dentro de los instrumentos municipales, es importante que cada municipio haga su ordenamiento territorial para que ellos definan qué áreas son las que se van a dedicar a construcción o cuáles son las que se van a dedicar a la preservación y conservación de sus bosques. Esto es muy importante porque si ya tenemos áreas, por ejemplo, lo conurbado aquí de Cuernavaca, que se van a dedicar a la industria o a la construcción de casas, pues ok. Y entonces esa parte, hacerla como de una forma estratégica que puedan tener sus áreas verdes. Y si aún así un municipio como muy abundante en construcción como lo es Temisco, Jitepec, Cuernavaca, Xochitepec, que aún así haya un área dedicada a los bosques para que ahí la cuiden y que sepan todos que esa área es la que tenemos que estar cuidando y que estar vigilando que los arbolitos de ahí sobrevivan y que si hay alguna tala por alguna razón, pues estemos al pendientes como comunidad. En la siguiente. Y bueno, dentro de nuestras categorías de plantación, para nosotros dar la planta en donación, tenemos la primera que es la repoblación forestal, que esta consiste en plantar los árboles nativos en superficies forestales o que tengan esta cuestión potencial de ser forestal. Porque hay zonas que, por ejemplo, antes eran de puro bosque y ahorita han sido perturbadas, donde ya no hay arbolitos y ya no puede haber una regeneración natural. Y pues bueno, dentro de las áreas forestales, lo que se sugiere es que haya este proceso integral de reforestación, como lo vemos en el cuadro. Primero que haya como la selección del sitio, eso es muy importante. O sea, caminar, hacer el diagnóstico, ver qué sitio es el que nosotros queremos reforestar. Después de eso, ya se colecta el germoplasma. ¿Qué especies son las idóneas o las indicadas para que se establezcan en ese sitio? Ya entonces de ahí podemos colectar el germoplasma de forma local, que sería lo ideal, aunque nosotros lo hacemos como en todo el estado de Morelos, que aún así no había como mucha diferencia, ¿no? Porque nuestro estado es chiquito. Después tenemos la producción de planta forestal de calidad, que esto quiere decir que vamos a producir la planta en un vivero, de la colecta de germoplasma o de las semillas que ya hicimos. Y lo ideal es que se produzca en vivero mínimo 8 meses. De 8 meses a un año sería lo ideal para que se establezca en campo. Y después llevar a cabo la reforestación. Entonces, si estamos hablando que vamos a llevar a cabo una reforestación el de los meses de junio a agosto, nosotros tenemos que estar produciendo la planta en octubre del año anterior. Entonces, imagínense, la selección para el sitio que debemos de reforestar debe llevar un año de antelación
para que tenga éxito nuestra reforestación. Después viene la protección y mantenimiento, que de esa casi siempre se encarga como la localidad, que ya sea como los comisariados, pero no el comisariado solamente el comité, sino más bien como todo el ejido, ¿no? O la comunidad, que estén al pendiente de la sobrevivencia de esos árboles o de las obras que se tienen que hacer. O sea, a veces hay que ir a hacer faenas de limpieza o faenas de retención de suelo. Si es un sitio como muy perturbado y casi no hay árboles, pues entonces cuando vengan las lluvias muy fuertes, pues se va a llevar como la tierrita. Entonces es bueno poner como unas tipo terrazas con los troncos o madera que hay ahí caídos y de esta forma retenemos el suelo. Ya después de eso, al poner nuestras plantitas, pues también no va a ser tan fácil que se las lleve estos acúmulos de agua fuerte. Y después de ese año que ya hicimos como produjimos nuestra planta, el siguiente año hicimos nuestra reforestación, más o menos en ese siguiente periodo de sequía, que sería como de diciembre a marzo, pues ya podemos hacer una evaluación, ir al sitio, ver cuánta planta sobrevivió solamente con las lluvias, o si van a necesitar riegos de auxilio, o si quizás no sobrevivieron muchas, pues ver el por qué, o sea, si quizás hubo ganado que se metió al lugar y que toda la pisoteó, o se la llegó a comer, porque también ha pasado, o simplemente no se dio por algún otro factor ambiental y que entonces es donde tenemos que ir evaluando y observando qué es lo que está pasando en ese sistema. La siguiente. Y bueno, en la otra parte que tenemos de reforestación es la de cercos vivos, que nosotros es como nuestro programa en el que más nos enfocamos porque lo vemos como una buena estrategia. Parte de las zonas más afectadas del estado de Morelos son los sistemas agrícolas y pecuarios. Entonces, como son sistemas de producción, no podemos llegar nosotros con un productor y decirle, ay, pues aquí vemos muy deforestado y vamos a cambiarlo totalmente a forestarlo y a plantar arbolitos. Pues porque los señores no les conviene eso porque de ahí viven, o sea, de sus siembras. Pero la diferencia que vemos, por ejemplo, aquí en la fotito es como la del lado izquierdo para ustedes, sería como un sistema totalmente abierto y entonces nuestra meta es convertirlo al que está en mano derecha. O sea, si nosotros ponemos cercas vivas o estos arbolitos alrededor de las parcelas, hacemos esos canales de conexión. Entonces, esos canales de conexión sirven para que de un cerro, no sé, que esté medio con vegetación buena hacia otro, sirva que los animalitos o los pajaritos se puedan ir desplazando ahí. Es también para los productores, pues varios de los árboles les sirve en cuestión maderable o en medicinal o también como fruta. Y por ejemplo, también aquí vemos como algunos ejemplos de un señor que está sembrando ese sorgo, creo, el sorgo maíz. Y el señor estaba muy animado, la verdad, así plantando su cerco, porque además, no sé si todos lo sepan, pero los señores generalmente todos estos postes para delimitar sus parcelas, sacan, van al cerro y cortan estos árboles de ciertos tallos y entonces van y los ponen en sus parcelas. O hay gente que se dedica a ir a cortar estos tronquitos y venderlos. Más o menos en promedio, pues van un tronco más o menos ni muy delgado ni muy gordo y también dependiendo de la especie, como entre los 80 y los 200 pesos a veces. Cuando la madera es muy buena, pues son los más caros, que son como los de palo dulce o tepolohuistle también. Entonces, estas especies han bajado su población en los cerros conservados porque pues la gente va talando los tronquitos gruesos. No está totalmente mal esta acción, pero sí tenemos que preocuparnos en que si ya fuimos y quitamos unos árboles para poste, pues como comunidad tenemos que ir y restituir estos árboles. Entonces tenemos que ir a plantar para que este recurso no se acabe. Y en cambio, para los señores dueños y poseedores de las parcelas, de los terrenos agrícolas, les sirve para un árbol vivo para delimitar su parcela. Ya no gastan en estos postes o ya no gastan la energía para ir hasta el cerro y traerse
cargando todos esos palitos y que los vayan a poner ahí en sus parcelas. Aquí nosotros, por ejemplo, con ellos tenemos una lista para selva baja caducifolia, alrededor como de 30 especies, y ya más o menos entre los que más se utilizan es palo dulce, tepehuaje, tecolohuistle, que son como las maderas más fuertes, la caobilla, este, ¿qué otro? El tepehuaje, el tepemezquite también. Em, los frutales los eligen como muy poco. Todavía estamos como en ese proceso de aprendizaje y de concientización. O sea, todavía hay personas que no están muy convencidas del cerco vivo porque dicen que los árboles le dan sombra a su cultivo y por eso no va a crecer. Pero lo que les hemos dicho es que los pueden ir podando y los pueden, justamente como que lo hagan entre abril y mayo para que en la época de lluvia pues todo retoñe. La siguiente. Y bueno, en este programa de cercos vivos lo tenemos desde el año 2016. Los hemos estado trabajando como con más esfuerzo, porque además este programa hay como un cuidado más directo. O sea, si un productor está convencido de establecer un cerco vivo, lo va a cuidar. Entonces él va a estar pendiente porque nos han dicho que lo riegan, le cuidan la hierba que crece alrededor. Cuando ellos también aplican herbicida, que a veces para lo de sus cultivos que no les crezca, cuidan que el herbicida no le caiga al arbolito, ¿no? De cerco vivo. Entonces, mm, aquí tenemos un ejemplo en Istrico el Grande en la primera foto, que si podemos ver, aquí ya hay arbolitos como más grandes. Esos son varios tecolohuistles. Entonces, las personas pueden elegir qué especies plantar, aunque siempre les recomendamos que no sea la misma especie en todo su cercado, ¿no? Que haya como esta diversidad para que, pues evitar como, no quiere decir que haya registros de enfermedades y plagas en los bosques nativos de la selva baja, pero puede llegar a suceder el caso. Entonces, es mejor manejar siempre una diversidad en los árboles. Después está una señora que se llama la señora Mayola, que es del Vergel. Esa señora, por ejemplo, como siempre limitamos la cantidad de planta que damos para cercos vivos, máximo damos 200 árboles, hay veces que una parcela puede llegar a medir hasta más de 4 hectáreas y sabemos perfectamente que le caen más árboles. Pero como esta actividad de plantar se, se empata con las actividades de siembra, sabemos que los productores le van a dar la prioridad a la siembra. Entonces, en algunos casos, porque con esos a veces hacemos más recorridos de vigilancia y de monitoreo, vemos que ya cuando les vamos a revisar su cerco vivo, pues resulta que ahí tiene su bolita. No, es que no me dio tiempo de plantar todos, pero sí los voy a plantar y ahí los tienen abandonados en el campo. En cambio, hay otros señores que sí se aplican y que sí plantan todos sus arbolitos. Entonces, como va a haber de todo, nosotros como que 200 árboles sentimos que es un número que todavía se puede llegar a plantar, porque además no es lo mismo hacer un hoyo en la tierra que es de selva baja caducifolia a la de bosque templado. Acá luego son suelos muy duros o de tepetate y la verdad es que cuesta trabajo hacer los hoyos, ¿no? Y en un día, en un jornal, puedes plantar más o menos unos 30, 40 árboles. Y esa señora, por ejemplo, nos estuvo pidiendo 3 años consecutivos planta y ya acabó su cercado. Por ejemplo, ahí en la foto que tengo está al lado de un palo dulce y ya pues está más alto que ella, ¿verdad? Y acá tenemos otro ejemplo en Quebrantadero, ese es un tepehuaje, donde también va muy bonito ahí en su cerco. Y la verdad es que la gente que por decisión propia quiere plantar un árbol, lo va a cuidar. Eso sí me he dado cuenta y aunque sean en parajes muy secos y muy perturbados, la gente los cuida. Adicional a esto, nosotros dentro del programa, para lo que son cercos vivos, como son sistemas como muy perturbados, les damos una dosis de hidrogel dentro del beneficio, para que sí le pongan como 2 gramos de hidrogel a cada árbol y que ahorita en la temporada de lluvias o cada vez que el árbol pueda obtener agua de algún tipo de riego, se absorba esa humedad en el hidrogel y la esté manteniendo en la raíz.
La siguiente, por favor. Adelante. Sí, mire, pues aquí estamos, aquí mirando las plantas que nos dieron para un cerco vivo. Y pues aquí están las plantitas, se hizo lo que se pudo, se lograron y aquí está, prueba de ello, aquí están. ¿Cuál es su nombre? Sergio Burgos Montes. Ok, gracias. ¿Y aquí en qué ejido estamos? Estamos en el ejido de Jalostoc. Yo soy el presidente del Consejo Regional de aquí de Jalostoc, municipio de Ciudad Ayala. Ok, gracias. Y allá tiene más arbolitos, ¿verdad? Aquí tenemos más para acá, mire. Aquí tenemos un guamuchi. Un guayabo. Adelante. Sí, mire, pues aquí estamos, aquí mirando las plantas que nos dieron para un cerco vivo. Y pues aquí están las plantitas, se hizo lo que se pudo, se lograron y aquí está, prueba de ello, aquí están. ¿Cuál es su nombre? Sergio Burgos Montes. Ok, gracias. ¿Y aquí en qué ejido estamos? Estamos en el ejido de Jalostoc. Yo soy el presidente del Consejo Regional de aquí de ejido de Jalostoc, municipio de Ciudad Ayala. Ok, gracias. Y allá tiene más arbolitos, ¿verdad? Aquí tenemos más para acá, mire. Aquí tenemos un guamuchi. Un guayabo. Pues bueno, no sé si alcanzaron a escuchar muy bien al señor Sergio. Ayer tuve la oportunidad de verlo porque le hablé como a algunos señores, pero que su celular no tiene para video, que no está bueno. Y la verdad me había preparado con más tiempo, ¿no? O sea, de darles algunos casos de éxito que sí tenemos. Él empezó con sus cercos vivos el año pasado y la verdad es que ya vieron el tamaño del palo dulce, está bien bonito. Ahí va, le pegó muy bien la lluvia y ahí está, totalmente vivo. Y él me estaba platicando, tiene ahí su huerta de higo, que pues cuando está regando sus plantas, pues que a veces también les echa una agüita ahí. Él tiene tenía un guayabo, palo dulce y unos guamúchiles hasta el fondo. Entonces, ese señor pues ya empezó, está convencido y este año me dijo que querían más. Y de hecho, para ese giro de Halostock me dijo que varios de los productores querían poner para cerco vivo. Entonces, ese es un señor de varios, ¿no? O sea, hay otro señor que también acabó su cerco vivo no sé si alguien conoce Tecajec. Tecajec o esa zona de Yecapixtla es una zona muy árida. Como la mayoría siembran sorgo, pues tiene que entrar la trilladora y por eso la mayoría es que no delimita sus parcelas. Pero ahí tenemos un señor que es parte del ejido de Ocuituco, pero bueno, pues está muy cerca de Tecajec, Tecajec y Yecapixtla. Y ese señor puso puro guamuchi. La verdad es que a ese señor al principio no le pusimos peros de puro guamuchi porque dijimos, híjolas, ¿qué va a sobrevivir aquí si les da sol todo el día? Y lo que le sobrevivió de algunas especies que puso el primer año fue el guamuchi. Ya el último año empezó a poner unas especies, le dijimos que pusiera de flor para los polinizadores y colocó tlamiagual, colocó algunos ayoyotes y una especie que se llama palo prieto o que es Cordia morelosana, también ahí puso unas y la verdad es que le pegaron bonito. Cuando tenga la oportunidad, sí, ya iré recabando más videos de los señores. Adelante. Y bueno, este programa de establecimiento de cercos vivos en terrenos agrícolas y pecuarios lo está registrado ante la CUEVAL, que es la Comisión Estatal de Evaluación. Entonces, en la CUEVAL, pues cada año nosotros publicamos el padrón de beneficiarios, con su delimitante de uso y derecho de privacidad de datos, pero ahí puede ser consultada. Hay señores que repiten de 2, 3 años sus arbolitos
Este programa en ciertos años hemos tenido apoyo económico. Entonces antes se les pagaba a los señores, bueno, no se les pagaba, sino era un apoyo económico muy simbólico, porque eran 5 pesos por planta. Entonces, como había como varios apoyos, tenemos que tener como más control y por eso hacíamos más supervisiones y tenemos como en radar como ubicado qué señores son los que han tenido más éxito, ¿no? Ahorita ya nos ha dado el apoyo económico porque ahí estamos resolviendo unas cuestiones financieras por todos los cambios que ha habido en Hacienda. Y con la cueva le estamos trabajando en cómo hacer unas reglas de operación como más definidas para ver cómo podemos seguir dando este apoyo económico. Que digo, es un apoyo simbólico que nada más sustituye como lo de, si el señor se dedica un día a sembrar estos arbolitos, que sea como una paga de su jornal. No es como una paga total, ¿no? Pero bueno, por ahí vamos. La siguiente. Y bueno, otra de nuestras categorías de plantación es la de la arborización en zonas urbanas. Esta es donde mucha gente ha puesto como ojo, es de las más sonadas porque es complicada. O sea, nosotros quisiéramos árboles grandes que nos den sombra, pero no toda la ciudad se adapta para recibir estos árboles. Por ejemplo, aquí en Cuernavaca, pues varios de los ficus y laureles han levantado las banquetas, han tenido problemas con construcciones de forma interna, como las cisternas o fosas sépticas. Entonces, pues cuando un arbolito ya está ahí, pues hay que cuidarlo y mantenerlo. Pero si lo llegamos a sustituir por cualquier razón, al poner un árbol nuevo, pues sería bueno que nosotros estemos escogiendo la especie adecuada, porque además también está que la mayoría crecen muy grandes, llegan a tapar los cables de CFE, y entonces CFE cuando se dedica a hacer podas, no sé si alguien las ha observado, pues no llegan a podar un árbol, sino prácticamente los trozan. Entonces, muchas veces se les ha invitado para que hagan todo este procedimiento y capacitación en las podas, pero ahí vamos. Es un tema que la verdad es que como instituciones, sociedades civiles, asociaciones siempre están trabajando para invitarlos y hacer de una forma adecuada sus podas en los árboles, pero está complicado. Y también que cada municipio esté manteniendo como esas zonas, a una poda adecuada, pues a veces no tienen los recursos o el personal, para cubrir todo lo que es sus espacios públicos de competencia municipal. Entonces, por otro caso, tenemos algunos municipios con camellones, como lo podemos ver en la foto, que están amplios y que pueden recibir quizás no ya un arbusto, un arbolito más grande, arriba no tienen cables de luz y entonces pueden crecer y dar estas bonitas sombras. O también cuando los elegimos para jardines dentro de la ciudad, donde todavía hay como más espacio, pues podemos poner árboles un poquito más grandes que nos den sombra. Pero esto sí es muy importante porque además las arborizaciones urbanas ayudan mucho a la gente de que vive dentro de la ciudad porque son amortiguadores de ruido, cambian también mucho el estado de ánimo de las personas. O sea, no es lo mismo como que estés estresado como trabajando todo el día en tu oficina y ya sea que en la mañana o en la tarde dediques un espacio para ir a caminar o ir a correr a algún parque o alguna avenida muy transitada donde haya muchos árboles. Siempre es lo que vamos a buscar como personas, como que esos ambientes donde haya ese desarrollo que nos haga sentir mejor. Y bueno, también son parte de la diversidad urbana. Nosotros también dentro de las ciudades pues tenemos aves, tenemos insectos, tenemos estas mariposas, los agentes polinizadores que necesitan como esos espacios también para descansar dentro de toda su rutina que van atravesando las ciudades. Y nosotros, pues como seres humanos, a veces pues quitamos ciertos árboles que porque nos estorban o para la construcción de cualquier tipo de construcción, casi siempre se dedica a limpiar y a poner parejo, ¿no? Más que preocuparnos por una arquitectura más orgánica, de ver cómo no voy a quitar los árboles, ver cómo puedo adaptar mi construcción a lo que ya estaba ahí.
Y bueno, por eso es todo un reto. Entonces, la siguiente. Parte de los criterios de la arborización urbana es ver esto, las densidades. Una cosa es nuestro arbolito chiquito, pequeño, que nos lo dan cuando vamos a algún vivero, cuando nosotros los damos en donación, que tienen aproximadamente de 40 a 80 o 1 metro de alto, pero ese árbol va a crecer. Entonces nosotros por eso en la lista de especies damos el nombre científico y el nombre común, porque el nombre común puede variar en varios lugares, pero el nombre científico, si nosotros lo googleamos, pues vemos las características de esos árboles. Entonces tenemos que ver de grande qué tan grande va a ser la copa y a ver si yo tengo el espacio para brindarle ese árbol que pueda crecer de forma sana. Está la cuestión, esta estructura que tienen los árboles también, que a veces pueden ser como de ramas muy largas o pueden crecer como medio chuequitos, o que si son palmeras y van a crecer como muy altas, ver como toda esta anatomía de los árboles. Y bueno, parte de la copa es importante que nosotros veamos este crecimiento de esas ramas laterales porque tenemos que ver la zona de goteo. En la imagen que tienen a mano derecha en la parte de abajo, vemos que las ramas nos van a indicar hacia abajo del árbol dónde tiene que llegar como el cajete para recibir agua. Y muchos de nuestros árboles urbanos, la verdad es que no tienen ese cajete. Entonces, dentro de ese cajete, o sea, si está amplio, le permite al árbol que haya como estas basuritas de sus propias hojas que se van a integrar al suelo, que se van a integrar como a más materia orgánica, que hacen que haya microorganismos que viven ahí bajo la tierra para que les fije los nutrientes a los árboles. Si nosotros nos pasamos limpiando esa basura que está debajo de los árboles, pues no vamos a contribuir a que haya este desarrollo de esos microorganismos. Ahora, si tenemos el árbol encerrado en puro asfalto, pues imagínense, si nosotros sentimos a veces en nuestros zapatos lo caliente del asfalto, pues imagínense los árboles, imagínense los microorganismos que deben de fijar todos estos nutrientes. Entonces, si no les vamos a estas condiciones a los árboles y los vamos a restringir en el suelo en su cajete, tenemos que tener programado también un sistema de nutrición al árbol. Quizás sea un árbol nativo y que no requiera de tanto, o sea, que se fertilice de forma muy constante, pero si su suelo es muy pequeño, sí tengo que preocuparme porque le voy a echar composta o algún otro fertilizante orgánico para que ellos adquieran sus nutrientes y puedan crecer de forma sana. Porque un árbol que no está sano, pues se vuelve susceptible a enfermedades, a plagas y a todos estos organismos que también llegan a veces de forma dañina. Y también ser sinceros, si la verdad es que no tengo el espacio para plantar un árbol, tenemos otras que son herbáceas y arbustos. O sea, la cosa es que esas plantitas, aunque sean pequeñas, o sea, nos van a dar un beneficio. Quizá no te van a dar la sombra deseada que uno quisiera de un ficus o de una parota, pero aún así tener como ese pequeño espacio y poner nosotros una herbácea que tenga flores, porque la mayoría de las herbáceas, eso es lo bonito que tienen, que da muchas flores, pues le va a servir a los polinizadores. Y de esa forma nosotros podemos mantener un área verde cerca de nuestro entorno o de nuestra casa o de la oficina. La siguiente. Y bueno, en esta podemos ver esa selección de especies, ¿no? Por ejemplo, la foto que está del lado izquierdo en la parte de arriba, ese árbol se me hace hermosísimo, es una parota, se encuentra, no sé si siga siendo ahí, pero está entre la colonia Bugambilias y la 10 de abril. Es un árbol que la casa ya la afectó, me queda claro. La banqueta está afectada, la calle está afectada, pero yo creo que las personas de ahí le tienen tanto amor a ese árbol que no lo han quitado, que no lo han quitado y no se les ve intenciones de que lo quieran quitar porque está muy grande, muy frondosa esa parota y está a todo su esplendor. Entonces, no sé cómo esté adentro viviendo esas personas, pero me queda claro que quieren ese árbol. Porque a diferencia de otras zonas, que tenemos hasta los vecinos que dicen, es que me estorban sus ramas y que no sé qué, pues se tiene que hacer todo este sistema de podas a los árboles. Hay que ver también, o sea, que el fuste del árbol, de la especie que vamos
a querer plantar, porque hay algunos que dan como sus raíces de forma hacia arriba y eso nos va a afectar al pavimento y, y tenemos que tener en control qué es lo que tenemos alrededor de ese árbol que vamos a plantar. Y, por ejemplo, tenemos ahí una primavera, esa foto es de, de Ocotepec, que ya ahí está alcanzando los cables de luz, ¿no? Entonces, o nos dedicamos bien como a podar las ramas que afectan los cables y esperamos que crezca más arriba de los árboles, o siempre lo vamos a mantener en una altura donde no interfiera con los cables de luz, porque pues como esa es una prioridad, pues la mayoría los podan. La siguiente. Y bueno, parte del conocimiento o parte de la educación ambiental que debemos de tener ahora es el conocimiento de nuestras especies nativas. Muchos de nosotros, me incluyo, crecimos en escuelas donde obviamente vemos como estos ficus y se nos hacía normal. O sea, el decir como que un ficus es un árbol nativo porque ahí está desde que yo estaba niño y veo que ahí existe y entonces me hace como parte de mi entorno y pienso que es nativo o que se distribuye de una forma natural aquí en Morelos, aunque no lo es. Entonces, tenemos muchas especies que son nativas, que son del ecosistema de aquí de Morelos y son muy bonitas, la verdad. O sea, tenemos una amplia diversidad. La selva baja caducifolia nos da como toda una gama, en cuanto a flores, frutos, son comestibles. Por ejemplo, en Siria, yo he conocido gentes que vienen del extranjero y se quedan asombrados porque es de los únicos árboles que dan flores en el tallo, ¿no? O sea, esta cosa tan peculiar de ese árbol es como súper hermosa. Y para el norte, quizá no tenemos tanta diversidad en el bosque templado, pero esos bosques son como divinos, ¿no? O sea, ¿a quién no nos gusta ir a dar una caminata y sentir ese frescor, ¿no? De los grandes pinos y oyameles que podemos encontrar, como en Zempoala, como en Tetela de Volcán, sería en Tepoztlán, pero pues ya como en la zona más alta, ¿no? La siguiente. Y bueno, parte de todos estos criterios que estamos viendo para nuestra reforestación efectivas, pues son estas condiciones del suelo que les platicaba, que hay una buena erosión y drenaje, que esté un suelo fértil. Por ejemplo, en estos sitios que son como muy perturbados, que les digo que son sistemas agrícolas y que ya no hay arbolitos prácticamente, hay muy poco suelo. Entonces, lo que nosotros llegamos a hacer en esos sitios cuando establecemos cercos vivos, sinceramente es tratar de llevar composta o decirle a los señores que vayan generando como su propia composta para ponerle a los árboles, porque como son suelos ya muy expuestos, pues toda esta materia orgánica se va degradando y se va degradando. Y entonces pues ya hay muchas que están, pues se ven rocosos. En las arborizaciones urbanas no encontramos esta parte, pero por la limitación que tenemos en los cajetes de los árboles, tenemos que dar una nutrición adicional. Eso lo tenemos que tener contemplado. La siguiente. Y bueno, todo está muy bonito, todos queremos ir a reforestar. Ahorita yo he visto que hay mucha efusividad, o sea, ya llevamos 2 años sintiendo este calor así como muy penetrante y todo el mundo se quiere salir a reforestar, aunque no son las únicas acciones, que se hacen en los bosques o en las selvas. Entonces, primero es preguntarse realmente, o sea, ¿por qué quiero plantar un árbol? O sea, realmente, o sea, lo quiero ir a plantar nada más por ir a tomarme una foto o ir a estar un día en contacto con el bosque, o solamente porque sé que debo hacerlo, ¿no? O sea, de una cuestión hasta de esta calidad moral de comunidad. Ay, no, pues ¿cómo se va a ver si no voy a la reforestación de mi comunidad? O sea, hay que plantearnos bien porque de ahí van a ser el hecho del compromiso. O sea, los árboles necesitan que sean cuidados. O sea, no por ser un árbol pensemos que es un ser inerte porque no emite un sonido para nosotros como tal, como las mascotas, que esas pues sí te exigen, ¿no? O sea, por ejemplo, un perro lo tienes o lo adoptas
Y entonces él te exige cariño, te exige comida, te exige atención. Entonces un árbol no lo va a hacer de esa forma. Entonces no por esa cuestión debemos dejarlo a un lado y dejar de percibir estas necesidades que él tiene. Y por ejemplo, en las ciudades, ¿tengo realmente el espacio para plantar un árbol? Y si no lo tengo el espacio, mejor me uno a cuidar los árboles que hay en mi entorno, los que haya sobre la avenida, los que hay sobre la banqueta. Quizás a municipio no siempre le dé tiempo de hacer todas estas acciones que les estoy diciendo de cuidado, de la fertilización o de los riegos. Entonces yo me preocupo y están como estos árboles sobre la banqueta o sobre bueno, ¿cómo se llama esto? Lo del medio, el bulevar, la avenida. Y entonces yo ya me voy a dedicar a cuidar un arbolito de ahí. Dentro de mi casa, de mi departamento, no puedo tener un árbol, pero entonces me salgo y cuido los que están cerca, porque al final de cuentas son los primeros que nos van a dar estos servicios ecosistémicos. Y si en casa, pues nada más puedo tener alguna planta interior, pues también es válido. O sea, porque al final de cuentas lo necesitamos como seres humanos, ¿no? También ese contacto verde. Ver en qué tiempo lo vamos a realizar. Hay que ver estas condiciones climáticas. O sea, no porque en mayo era una temporada para iniciar todas estas acciones de labranza de la tierra y de reforestaciones, pues lo voy a hacer en esa época. Tenemos que esperarnos a que llueva, porque aunque nosotros reguemos un arbolito, no es lo mismo, no sé, el agua que nosotros le brindamos a la de la lluvia. O sea, la lluvia siempre es como mágica, ¿no? Y ya vemos que pasa en el monte, todo lo pone verde y muy vivo. Y entonces hay que estar viendo esas precipitaciones anuales. Entonces, si yo planté un árbol en alguna reforestación que fui en un bosque porque se veía bonito, ¿cuántas veces yo he ido a revisar ese árbol que esté en buenas condiciones o que esté sobreviviendo o qué tal si le hace falta agua? Imagínense, no sé si alguien de ustedes fue a una reforestación por una invitación de su empresa, de su escuela, o simplemente porque fui de voluntario, ya sea a Huitzilac o en los bosques de aquí de Cuernavaca. ¿Han regresado a ver cómo va su arbolito? Aunque sea una botella de agua en la época de secas, hubieran ido y lo hubieran echado, ¿no? O sea, ya no estoy hablando de que vayan con un tonel de agua a regar todos los árboles. Entonces, si cada uno nos hiciéramos responsables como de esos arbolitos que plantamos, pues otra cosa sería. Bueno, el mantenimiento y manejo post plantación. Estas son difíciles. O sea, en las zonas forestales es más complicado porque, pues, por eso se hace en la temporada de lluvias. Aunque no todos están de fácil acceso, o sea, hay algunos que sí son parajes que, pues, te metiste en alguna camioneta que no era tuya, mi coche no puede acceder, está muy lejos para ir caminando. Entonces, el comisariado también no siempre se da abasto como para ir y estar plantando como y cuidando todos esos arbolitos. Entonces, creo que más bien estas reforestaciones que pasa en nuestra comunidad o a donde asistamos tenemos que tener esa responsabilidad, porque también no hay alguien que deba estar cuidando esas plantas, ¿no? O sea, quizás podemos decir que, ay, pues es el gobierno, ¿no? Pero la realidad es que ahora estamos trabajando cada vez así como con menos presupuestos porque estamos en esta cuestión de reducir gastos y demás. Y entonces, si como gobierno municipal, estatal, federal, o sea, no han podido como cubrir esa parte, pues yo también cómo me voy a comprometer como ciudadano. Entonces, en esa parte hay que ser conscientes y les digo, o sea, acercarnos con la gente que es dueña y poseedora de la tierra y ver que no solamente se puede hacer una reforestación, puedo ir a limpiar una barranca, puedo ir a hacer faena también al bosque. Por ejemplo, después de un incendio, ¿qué se puede hacer? Porque generalmente un predio cuando es incendiado, pues no se debe reforestar ese año. Pero entonces me acerco como con la gente que sabe a ver qué puedo hacer, ¿no? O sea, si tengo que hacer labores de limpieza o de brechas, cortafuego, pero aún así, si yo quiero ir como voluntario a una zona que no es de mi comunidad, tengo que pedir los permisos adecuados con la gente que es local. O sea, no porque yo vi una noticia y que me alarmó, ¿no? O sea, creo que este año de los incendios más fuertes fue de Veracruz y unos en Jalisco.
Entonces yo aquí me preocupé desde Morelos y voy a ir a Veracruz a ver cómo puedo ayudar, ¿no? Entonces uno no puede llegar así nada más, entonces tienes que contactar a las localidades, que diga, a la gente, ay, se me fue la palabra, a las autoridades locales. Siempre tenemos que buscar a las autoridades locales para saber qué acciones puedo hacer si quiero ayudar. Y bueno, participando todos en esta cuestión de comunidad, pues también hacemos estos enlaces y de empatía, de conocernos como vecinos, de qué se requiere, qué necesidades hay, y eso va tejiendo lazos también, ese tejido social que a veces que en las ciudades se nos pierde, ¿no? Quizás empezó como una reforestación, pero ahí me hice amigo de ciertas personas. Después voy y hago unas ciertas caminatas con la gente de la comunidad y entonces vamos haciendo y construyendo ese tejido social que nos hace falta hoy en día, la verdad. La siguiente. Y bueno, dentro de nuestros requisitos que hay para la solicitud de planta y de estas reforestaciones efectivas, pues ya ven que les expliqué que tenemos tres categorías importantes de reforestación. Entonces, en las que son de suelo forestal, siempre solicitamos la anuencia por escrito de los propietarios y dueños de la tierra y los poseedores, que esos son los comisariados, ya sean comunales o ejidales. Entonces, ellos son los primeros que deben de estar de conocimiento cuando nosotros queremos hacer una acción dentro de sus bosques, porque a ellos los eligieron su comunidad como autoridades locales y lo más pertinente es que nosotros, aunque tengamos una muy buena intención, tenemos que tomarlos en cuenta siempre. En las zonas urbanas, pues también hay, por ejemplo, los parques, los jardines, o a veces se pueden hacer las arborizaciones también en los cementerios. O sea, ha habido gente que nos ha solicitado. Esto, pues, hay áreas que son competencia municipal. Entonces, nosotros queremos ir a reforestar sobre una avenida principal o en estos parques y jardines, tenemos que pedir la anuencia, de la autoridad competente a nivel municipal. Entonces, no puedo llegar yo que porque vi un hueco y entonces ya quiero poner arbolitos. Porque a veces en cuestión municipal, pues se tienen proyectos de ampliación de carreteras o que van a construir algo o que van a sustituir o arreglar ciertas tuberías. Entonces siempre hay como estas obras locales que no tienen el dinero para ejecutarse en un año, pero ahí está el proyecto de forma pausada. Y entonces nosotros tenemos que ir a preguntar qué acciones van a hacer en ciertos lugares y si podemos nosotros plantar ese arbolito ahí. Y bueno, en los cercos vivos y en los sistemas agroforestales, lo que les pedimos es la constancia de posesión o certificado porcelario por ambos lados, porque también en todos pedimos las georreferencias. Quizás el personal que ahorita estamos trabajando no nos da la vida para poder monitorear toda la reforestación, todas las donaciones de planta que recibimos, porque son muchísimas y somos poca gente. Pero, o sea, siempre nos gusta tener como estos mapeos por saber qué zonas se están arborizando y que esto después haya alguien que pueda analizar estos datos. También buscamos por ahí voluntarios de las universidades. Este, Hay proyectos, por ejemplo, en Selva Baja que he conocido que están trabajando con restauración. Y bueno, aquí hay un seguimiento, ¿no? Y entonces esas áreas, como son constantes del trabajo de cada año, pues también no llegan a ser muy extensas. Es, regresaríamos a de las primeras diapositivas que tenemos que elegir muy bien el sitio, ¿no? Entonces, para hacer vivos y sistemas agroforestales solicitamos esto. Eso es muy importante porque eso nos da a nosotros la pauta de que tu reforestación o tu propuesta de reforestación está siendo realmente basada en un diagnóstico o que tú ya fuiste o que ya observaste que esto te está utilizando y que es requerido. La siguiente.
Y bueno, todos este año hemos sufrido los impactos del cambio climático, ¿no? Pero pues el cambio climático no viene del año pasado, ¿no? O sea, ese mal temporal que hemos tenido desde el año pasado y este año yo espero que sea mejor, sino que ahorita los árboles que todo el mundo quiere plantar así de forma inmediata, pues debió haber sido hace 15 años, ¿no? Aún así no es tarde, o sea, siempre está el que nosotros podemos hacer algo con nuestra comunidad, pero sí hay que hacerlo de forma consciente. Hay que hacerlo de forma consciente, hay que investigar, hay que leer, hay que acercarnos a las personas adecuadas para que nos den toda esta orientación. Y pues bueno, o sea, todos estos daños pues vienen desde la salud, en la seguridad alimentaria. Por ejemplo, el hecho de que no llueva, pues el año pasado mucha gente perdió sus cultivos, ¿no? Más los que son de temporal. Entonces, pues, si esos cultivos se pierden, pues ya no hubo maíz, ya no hubo sorgo, y entonces eso viene como una cadena de consecuencias. También tenemos como los daños a infraestructuras y comunidades, ¿no? Que esto ya viene de un cambio climático global como esos efectos del huracán también que hubo el año pasado en Acapulco, que como en unas pocas horas aumentó la velocidad, ¿no? Del viento. Entonces, estas cosas van a seguir pasando si nosotros no seguimos accionando pequeñas acciones en nuestra comunidad. Y la siguiente. Ah, bueno. Ujú. Por el momento, es todo. Espero que les haya servido un poco el saber cómo nosotros manejamos, las reforestaciones, qué criterios tomamos en cuenta y que también a ustedes les sirva para que ustedes propien sus propios criterios y decisiones para cuando quieran plantar un árbol. No sé Muchas si, gracias. Ujú. Sí, Leslie, no, pues muchísimas gracias. Creo que tenemos aquí ya muchos comentarios, y bueno, felicitaciones también nos has puesto muchísimas información en la mesa para comentar. Muchas gracias, comentan. Los invitados que estaban en sala de espera y que no pude agregar ahorita para no interrumpir a Leslie, si quieren entrar, si nos están viendo y quieren entrar, es el momento para acceder. Y bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, aquí están los datos de la bióloga Leslie. Aquí está su correo electrónico, mejoramiento.ecosistémico@morelos.gov.mx. Su teléfono de su oficina, 773-17-5600, extensión 108. En lo que, sí, está Sol, Juan José Hernández. Leslie, son dos invitados, ¿verdad? De los casos de éxito, No. Es que ¿no? los años, ajá, de los que hablé, o sea, les dije, pero como la mayoría les cuesta trabajo usar el celular, luego ya Ah, son ok. gente grande, ¿listo? Ajá, sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí tenemos a dos visitantes dentro del Zoom, pero bueno, voy a hacer algunos comentarios que nos hacen en redes sociales. Alfredo Rojas, cuando hablabas en torno a reforestación, bien, nos hiciste todo un esquema, ¿no? De identificar en qué procesos podemos participar justamente para hacer acciones de conservación, como las son las reforestaciones o los cercos vivos y las arborizaciones. Y en el caso de las reforestaciones, habla Alfredo, el tamaño de la planta. Este, en este año, ¿qué tamaño tiene la planta que se va a reforestar? ¿Cuál es el tamaño ideal para que pueda sobrevivir? Y dice que es muy valiosa toda esta formación bióloga. Si en el proceso de restauración y reforestación tuviéramos alguna duda o contratiempo, pudiéramos consultarle a usted. Y Mariana comenta, cuando una solicitud de plantas para hacer reforestación a la Secretaría de Desarrollo Sustentable brinda algún tipo de capacitación o ayuda en dar seguimiento. Voy a dejar ahorita esas preguntas, si quieres, y platícanos un poquito de este proceso. Sabemos que Ah, se cerró o no sé si todavía la gente puede seguir solicitando planta. ¿Cómo ha sido el acercamiento, sobre todo de la ciudadanía? Que porque muchas veces llegamos, como tú dices, con la euforia de querer plantar árboles, pero a lo mejor no es la planta adecuada, no es el terreno adecuado. Platícanos un poquito y qué recomendaciones también se le puede dar a la ciudadanía.
Pues sí, a ver, contestando la de Alfredo, los tamaños, por ejemplo, varían. En las de selva baja, generalmente nuestra producción es en bolsas de 1 litro y ahora sí que de ahí depende de la especie, ¿no? El crecimiento. Entonces las damos como desde unos 30 a 40 centímetros hasta 80 a 1 metro, porque por ejemplo el guaje crece muy rápido, es una de las plantas más largas. En cambio un sirián es de lento crecimiento y esos, aunque vayan chiquitos, ya pueden tener 1 año de vida. Y en el caso de las de bosque templado, generalmente nuestra producción es en charola. Ya cuando algunos comisariados nos solicitan que la quieren más grande, pues es cuando ya se las dejamos 1 año, porque entonces allá estamos hablando de una planta de casi 2 años de edad para dejarla en bolsa, porque como crece más lento, de por sí, está en el sistema de charola unos 9 meses y ahí ya tiene el tallo formado para ponerse en campo. Como la mayoría de los lugares en bosque templado les cuesta trabajo a los comisariados y a la gente de la comunidad llevar como mucha planta, nosotros la manejamos en charola para que se pueda encerrar en paquetitos. Ahora, siempre les decimos que programen también sus faenas para que no se lleven como toda la planta de un jalón y que la planta no esté mucho tiempo en el plástico, porque también se queda mucho tiempo en el plástico y se expone al sol, pues quema la raíz, ¿no? Entonces, si se van programando por faenas, pueden ir como por su planta por tiempos, no pueden ir por toda junta. Porque también, bueno, porque no todos los lugares son, te digo, como que puede entrar una camioneta. Entonces, ya cuando va en bolsa de 1 litro, pues está más difícil, ¿no? Porque entonces ahí ya, pues no es lo mismo que me cargue 25 plantitas que son de cepellón, a que ya me voy a cargar 25 kilos encima para llevarme esas 25 plantas para el cerro. Entonces, ahí hay como todo un tema, en cómo eligen en cada comunidad su planta, ¿no? También. Entonces, sí, cuando ellos mismos nos dicen, pues, espéreme o démela y yo la voy a crecer, o sea, son decisiones que también pues, respetamos. Ujú. Ah, y lo de la otra persona, ay, ¿cuál que era? Ah, que si se pueden acercar para pedir informes, ¿no? Nosotros cerramos ventanilla el 15 de mayo. Cuando se abre ventanilla, que fue a partir de febrero, siempre lo publicamos en las redes sociales. Ahorita habíamos recibido una que otra solicitud todavía en este mes de junio de la ciudadanía que de repente, pues, que no se enteró a tiempo o de que no recibió la información. Entonces recibimos algunas, pero ahorita ya hay algunas especies que se nos acabaron, más las de zonas urbanas. Entonces, como ya se acabaron las de zonas urbanas, que son las de crecimiento como del tallo más, del fuste más corto, ya ahorita me quedan árboles, la verdad. Entonces ya son árboles más grandes, que por ejemplo sí le puedo dar a donar a una persona que vaya a plantarlos en un lugar más amplio o en algún terreno más amplio que dentro de la ciudad. Ujú. Ok. Y de aquí la importancia de la planeación, ¿no? Tú, como bien nos mostrabas en este proceso de identificar el espacio, la especie adecuada y todo el seguimiento alrededor de eso. Sabrina Pani nos comenta, me invitan a reforestar, planté un pinito y cuando iba a caminar al bosque lo pasaba a checar, y ya estaba creciendo y un día ya no estaba. No sé por qué la gente es tan salvaje, me dio mucha tristeza y coraje. Sabrina, compartimos creo que gran parte, muchos hemos tenido experiencias así y como decía Leslie, son seres vivos, sienten como nosotros, no gritan, no ladran, no maullan, no dicen ouch, pero sienten, ¿no? Y aquí es justamente la reflexión, como bien nos comentaba la bióloga Leslie, de hacernos sensibles hacia ese otro ser y la importancia de la colaboración. No sé si quisiéramos reforzar un poquito esta parte de la importancia de hacer colaboración con los dueños y poseedores de la tierra en el caso de las reforestaciones cuando son eh, pues, territorios más grandes o en caso de arborización, porque es importante la planeación justamente para no cometer muchos errores que seguramente hemos cometido por una buena intención, pero que acaba
en una tragedia, en una muerte de un arbolito o en un daño, ¿no? Material hacia otros espacios. Sí, por ejemplo, aquí una cosa que se batalla también con las reforestaciones bueno, iba a decir en cualquier categoría, pero en las urbanas no, porque aquí no hay vacas libres. Entonces, son cosas que tienen que haber arreglos internos. Por ejemplo, yo ahorita estoy siendo, ay, mira, se me olvidó. Estoy siendo como hay muchas empresas que nos contactan, ¿no? O sea, que queriendo ir a reforestar y demás, pero todavía nos falta cerrar esos candados de compromiso, ¿no? Porque una parte bonita que siempre nos piden los comisariados es que dicen, no, es que yo sí quiero donar esa parte para reforestar, pero no tenemos dinero para el cercado. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros también no tenemos un apoyo directamente como secretaría para cercado y siempre andamos buscando como patrocinadores. Entonces, hay otras dependencias que también manejan otro tipo de apoyos que sería bueno que los estemos investigando o ver cómo podemos establecer estos proyectos, o más bien desde el comisariado como para ver y cercar. O sea, yo siempre he dicho con que los cerquen unos 2 o 3 años y los excluyan del ganado, ni siquiera debe ser mucho, o sea, con 1 hectárea, pero esos acuerdos tienen que ser de forma muy interna. Entonces, entre la gente, porque todos son de la misma comunidad, los ganaderos y los que quieren conservar o los comisariados. Entonces, si van excluyendo como 1 hectárea y se va trabajando unos 3 años, si ya quitamos esa cerca, ya la vaca, aunque llegue a rumiar los árboles, ya no los mata. Y este arbolito pues va a seguir creciendo. O a veces también tenemos 2 casos en Yecapixtla de personas que tienen un montón de terreno y que sí están haciendo, esos son sistemas silvopastoriles. O sea, ellos quieren plantar árboles que les sirva de comida al ganado, pero sí lo tienen que excluir unos 2 años, porque si no la vaca pues también se lo va a comer y no va a existir ese arbolito. Entonces ellos estuvieron de acuerdo y ellos mismos pusieron su cerca, porque además también las vacas en estos sistemas abiertos andan buscando la sombra, porque si no también se deshidratan. Ese es uno de los retos también en las actividades de reforestación, es de lo que son las vaquitas, porque se los comen. El año pasado, logramos como ser el vínculo, porque como secretaría nada más somos como intermediarios, con una empresa que está en Xochitepec que se llama Schwabe, que está trabajando en un predio en Tepoztlán, que se llama Zacatecontitla, pero la ventaja de esto es que pues es una chica que hay un montón de terreno, que el abuelo falleció y entonces ya pasó a la demás familia y lo quieren recuperar. Era de ganado y entonces ahora lo quieren reforestar. Y entonces esta empresa se comprometió a estar con los riesgos de apoyo durante un año. Ya hice como una supervisión y sí hay árboles muertos, pero son muy pocos. Estuvieron como trabajando en conjunto y ponían botellas estas para de riego con un hilito. Chin, esas no las puse. Y entonces esta empresa se va a seguir comprometiendo. Entonces creo que es lo genial, o sea, como hacer como toda esta coordinación y cooperación entre instituciones, sector privado, de que ellos, o sea, de qué forma pueden ayudar, porque hay algunos que sí quieren hacerlo de forma continua y que realmente como que tenga ese impacto positivo. Todavía no todos, porque también entiendo, ¿no? Como empresas, pues tienen sus candados también, ¿no? O sea, del presupuesto, de cómo lo voy a justificar, si ese rubro nada que tiene que ver conmigo, el sistema, no sé, o sea, cómo se manejen de forma interna, pero lo que sí me ha quedado claro es que también a ellos se les complica. Entonces, creo que ahí vamos como paso a paso viendo estas necesidades de prueba y error y entonces con unos que se estén sumando a este compromiso, pues después los podemos poner de ejemplo para los demás y de que sí se puede, ¿no? Entonces, sí, creo que esto tenemos que estarlo trabajando. Exacto. Y comentaste algo muy importante, ¿no? Hay muchísima información, muchísimos datos
que invitabas, ¿no? Se invita a la academia, a las universidades, a los universitarios, sea de forma voluntaria, a las organizaciones civiles, por eso también aquí andamos, pero necesitamos más manos porque hay mucho trabajo por hacer y en el caso específico de la academia, muchísimos datos que analizar y estrategias que en conjunto, pues con las ciencias, pero también con los saberes de las comunidades se puedan fortalecer estas acciones. Y me gustaría también aquí hablar sobre cercos vivos. Muy pocas Ah, personas a lo mejor conocen este proyecto, esta, este proyecto que, bueno, que es un recurso que se baja, se aplica para todos los ecosistemas, todo lo que sea pecuario y de agricultura, se puede ser sí. tanto en la zona sur, zona norte. ¿Cuándo son las convocatorias? ¿Está abierta? ¿Qué tiene que hacer la gente para participar en los cercos vivos? Sí, también toda la convocatoria para todos los tipos que tenemos de donación de planta, se abrió de enero a mayo. Ahorita estamos como terminando de asignar la planta y ahí tenemos, o sea, siempre hay personas que nos hablan y nos guardamos los números y siempre les decimos, espéreme para saber si voy a tener más planta, ¿no? Entonces casi ahorita en julio ya sé si de qué planta me va quedando y entonces les decimos, ¿saben qué? Sí pueden solicitar. O sea, no estamos como totalmente cerrados a estas fechas. Entonces, si sobra planta, pues claro que estamos recibiendo más solicitudes. Nos gustaría, o sea, hacer este contacto con todos los comisariados, asistir a sus reuniones de asamblea, pero sí se nos dificulta. Entonces, ya con los que vamos conociendo así de forma local, ellos mismos nos hablan y nos dicen, oiga, pues es que este ejido queremos tantos. Y sí tenemos varios de cercos vivos. Ahorita, pues entró en el estado lo del programa de Sembrando Vida y hay varios que se empataron, ¿no? Entre los dos programas, pero al final de cuentas el fin es el mismo y está bien. Yo lo que les he dicho, o sea, no, nosotros no tenemos como esa limitante, yo creo que Sembrando Vida tampoco lo va a tener, de que ustedes pues pongan su cerco vivo, ¿no? Porque es parte de la estrategia de ambas partes. Y el recurso económico sí se daba antes, no todos los años lo llegábamos a tener porque siempre fue como ese problema en la hacienda porque pues los señores dicen que se tienen que dar de alta, deben de tener una tarjeta para que les transfieran, entonces eso se complica porque la mayoría de nuestros beneficiarios son gente grande, pero es algo que estamos trabajando con la Coeval para saber cómo lo podemos solucionar. Y te digo, o sea, realmente no era una paga, es un apoyo económico, ¿no? Pero el apoyo que siempre está todos los años es la planta y la dosis de hidrogel porque como son los sistemas más perturbados y más deforestados, pues sí, o sea, encontramos suelos de verdad, o sea, que a veces no tienen nada de nutrientes. Entonces, en eso sí nos preocupamos y andamos solicitando composta, ya sea a la universidad o de la que también nosotros tenemos en los viveros, y aunque sea una dosis ahí de composta le ponemos, que la mayoría de los que ya escogen los cercos vivos, o sea, tenemos la seguridad de que las personas, como ya están bien seguras de que sí lo quieren, lo van a cuidar más el arbolito. No voy a decir que los 200 que se llevan o los 100 le sobreviven, porque hay siempre un porcentaje que, pues que se va a morir. Pero si hasta a ellos mismos nos dicen, andan ahí, aplicando fertilizante a su maíz o su sorgo y le echan ahí, ¿no? También a los arbolitos. Entonces, por eso hay veces que se ven como bien frondosos, la verdad, les digo, ay, esta parte bien verde, ¿no? Entonces la señora que aparecía ahí, que ya acabó su cerco vivo, pues era como que no, sí, yo estoy bien contenta y yo venía y les echaba agua en mi camioneta y que no sé qué, ¿no? Entonces sí, ya estamos ahí un poquito más seguros de ese programa, que es al que le apostamos más, porque hay un cuidado más directo. En las zonas de bosques, por ejemplo, en la zona norte sí es un poquito más difícil porque varios de los accesos, pues vas con camioneta grande, un coche chico nunca va a caber, y luego caminando también luego llegas hasta muy lejos, no todas las personas, pues caminan toda esa distancia, tienen el aguante porque también es de altitud. Entonces, sí está un poquito más complicado. Este año apenas vamos a probar, o sea, vamos dos reforestaciones en Tetela y en Hueyapan. Y debido a cosas que observamos el año pasado, pues ya aplicamos tantito hidrogel también hasta en los pinos. Pues yo creo que este año a los que están solicitando les vamos a dar una pequeña dosis de hidrogel que les explicamos cómo deben de aplicarla para que pues a ver si aguanta más el arbolito.
porque las lluvias están, no sé, digo yo, tenemos toda la obra de teatro en el cielo y no llueve. O sea, por ejemplo, el sábado yo decía que nos iba a llover en Hueyapan y no llovió, ¿no? Entonces sí llovió como en otras zonas, pero en la zona que siempre estás esperando la lluvia, no está lloviendo. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? Sí, sí es preocupante. Es bien importante eso tenerlo en cuenta, aunque ahorita tengamos lluvia en algunas zonas, la zona sur de Morelos o la zona norte, por favor, a toda la ciudadanía que esté participando en reforestaciones o arborización, dele seguimiento, ¿no? A la plantación. Es bien importante quien convoque o la misma ciudadanía. Ya lo veíamos en dos sesiones anteriores, la sesión anterior, ciudadanía organizada haciendo acciones y transformación en su territorio en conjunto también con las autoridades, con las dependencias gubernamentales, con los dueños poseedores de la tierra. Es bien importante tener esas acciones porque de otra manera, pues, los resultados no van a ser los más positivos que estamos buscando, ¿no? Ujú. Y hablando de colaboración, bueno, aquí me están comentando algo más, ya para ir cerrando los últimos comentarios. Dice, cuando uno solicita plantulas para hacer reforestaciones a la Secretaría, ¿dan algún diagnóstico para ver si es viable antes de hacer la donación Pues más bien el diagnóstico sería de ellos, ¿no? De ellos en su de sitio. la Ajá, gente? Exacto. sí. O sea, nosotros hacemos la revisión técnica. O sea, no, a veces me tardo un poquito, pero no se crean que me tardo este, porque sí, o sea, nosotros damos esa apertura, ¿no? De que la gente pueda solicitar la planta que ellos quieren. Pero si me piden, por ejemplo, puro palo dulce o puro guamúchil, pues ahí sí les digo, híjole, les voy a meter como una diversidad, porque también la diversidad nos ayuda a que haya toda una mejoría en el ecosistema y así también vemos en nuestros propios terrenos cuál planta es la que se va a adaptar mejor al sitio. Que si planto como de una sola especie y veo que no sobreviven, imagínate, ¿no? Se me viene la moral abajo. Y también con los permisos. O sea, la verdad es que no todo el mundo, o sea, creen que solicitamos como muchas cosas, pero de verdad, o sea, son las necesarias. O sea, yo cómo voy a saber que aunque tú tengas una buena intención y vino mucha gente, por ejemplo, de Ocotepec a Huatepec y que obviamente pues no habían hablado con los comisariados y yo les decía es que, o sea, sí, son un grupo de chavos, tienen toda esa buena intención, pero le digo, ¿ya fueron a hablar con el comisariado? O sea, aunque ustedes vayan y caminen en el bosque, o sea, no crean que está abandonado el bosque. O sea, ya se están haciendo ciertas acciones, ya hay ciertos diagnósticos y todo eso lo va a saber la gente de la comunidad. O sea, que se acerquen con los comisariados para saber qué acciones están llevando y mejor me sumo con ellos. Entonces, hay algunos ejidos que tienen problemas agrarios y que no hay como un comisariado 100% constituido y pues en esas tenemos que tener más cuidado, ¿no? Para saber si en vez de ayudar, vamos a meter como más problemas a una comunidad. Entonces también eso tratamos como de medirlo y mesurarlo, ¿no? Para que el dato no digan, es que la secretaría autorizó, ¿no? Y metamos conflictos internos. O también otra cosa muy importante, o sea, ya vienen o que según ya hablan con el comisariado y el municipio, y también qué tal si caen en una área natural protegida federal. Entonces, también hay que tomarlos en cuenta o cuando son estatales, porque generalmente también ellos traen ya trabajando como, ellos ya tienen diagnósticos más establecidos y ya saben en qué zonas se necesita reforestar y en cuáles no. Y entonces ellos también pueden ser una guía para un éxito en una reforestación. Entonces, si trabajamos todos en conjunto, pues es mejor. Así es, bióloga. Pues muchísimas gracias. Gracias por la sesión de hoy, por compartirnos. Esta capacitación queda grabada para que revisemos porque hay cosas importantes que ella bien nos comenta y que estas estrategias para ser exitosas definitivamente tiene que haber planeación, tiene que haber un conocimiento compartido y una colaboración para que todas estas acciones que buscamos en materia de restauración, de reforestación, arborización, sean de la mejor manera.
Y hablando de colaboración, me voy a, antes de despedirnos, voy a compartir una invitación que nos hicieron llegar la CONAM y 3 comunidades del norte de Morelos. El compañero no te dijo que ahorita me estaba escribiendo que tuvo problemas para conectarse. Él iba a hacer esta invitación, que es una iniciativa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Zempoala, la CONAM, en conjunto con la comunidad de Santa María Huacatitlán, la comunidad de Huitzilac y la comunidad de San Juan Atzingo. Es justamente, no necesariamente todos son reforestaciones o arborizaciones, también hay actividades en donde podemos participar desde la cosmovisión de las comunidades, como son las faenas. Las faenas, que es un trabajo colaborativo, es un trabajo físico, hay un seguimiento, hay toda una logística alrededor de ello. Y esta es la segunda que se convoca para el lunes 1 de julio. ¿Por qué lunes? Nos dicen, es que nosotros no podemos, trabajamos. Bueno, es bajo la logística propia de las comunidades, porque como van a ser en las lagunas de Zempoala, no hay turistas, se hace un ejercicio de limpieza. Hay todo un trabajo de biólogos expertos, de brigadas que están rescatando especies nativas que están en peligro de extinción, como el ajolote, el acococintle, si lo dije bien, espero haberlo dicho bien. Quitar estas especies que de alguna manera son exóticas, se han introducido y están afectando el equilibrio ecológico de la laguna, y ahorita que está en su capacidad más baja se pueden hacer estos ejercicios colaborativos. Aquí son algunas fotografías de la primera faena. Los expertos y la misma comunidad con sus saberes comparten las indicaciones y se está invitando a voluntarios. En este caso es una invitación de 3 organizaciones civiles que caminan en los bosques de Huitzilac y pues aman el territorio, pero también así no nada más como disfrutar los paisajes hermosos, y los servicios ambientales también colaboran de manera conjunta con la CONAM y las comunidades para hacer este ejercicio de faena. Entonces la invitación es el 1 de julio. El compañero que está coordinando toda los voluntarios de la sociedad civil que vayamos de otros lados, Cuernavaca o zonas afines, como un voluntariado que es una responsabilidad. No, no voy a vacacionar, no voy de día de campo, no, voy a trabajar con la comunidad, ¿no? O sea, voy a ensuciarme, voy a jalar troncos, voy a limpiar, voy a hacer lo que me dicen los que saben, de la mejor manera y con el respeto mayor posible a esas indicaciones para conservar esas especies, ¿no? Aquí vimos en las fotos cómo están haciendo un trabajo muy minucioso para rescatarlos, estos pequeños individuos, por así llamarlo, y regresarlos de nuevo a la laguna, que son estas especies en peligro de extinción. Lunes 1 de julio, ahí están los datos de Alfredo Rojas, un gran comunero de Huitzilac, un gran compañero, también súper comprometido para conservar el entorno y su bosque. ¿Qué hay que llevar? Botas para lluvia, bueno, ahí viene calzado, si es posible cubetas, un bieldo y un vaso y un plato, porque la comunidad ofrece al final una comida con todos para compartir, para no generar desechables, vaso y plato. Generalmente son 4 o 5 horas, entonces desde las 8:30 habrá un camioncito ahí en bienes comunales para quien llegue, puede llegar ahí al centro de Huitzilac, en el auditorio de bienes comunales, y los trasladan a las lagunas de Zempoala. Es una invitación para el próximo lunes, 8:30 de la mañana, faena comunitaria. Pues es todo. Leslie, muchísimas gracias. También si pueden ir ustedes, bienvenidos. Es algo Sí, bien bonito. esta parte. Sí, porque son varias acciones, ¿no? Las que, o sea, se tienen que hacer en los bosques y a veces nada más nos enfocamos en reforestación, ¿no? Pero la verdad es que los bosques requieren de mucha faena, en bosques y selvas, la verdad. Entonces, sí, hay que activarnos también en otras actividades y hay que difundirlas.
Así es, y estar ahí y hacer lo que nos toca desde el lugar en donde estemos, ¿no? Leslie, pues de Exactamente. nuevo, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. Sé que Gracias a sigues ti. en la oficina y seguimos en contacto, seguimos en Sí. contacto para las próximas acciones. Para los que nos están viendo, la próxima sesión tenemos invitado al biólogo Juan Carlos de la CONAMP, que también nos va a hablar de otros proyectos de éxito en el bosque de agua en Huitzilac y San Juan del 5. Ah, Pues muy bien. muchas gracias a todos. Nos vemos a la próxima, Leslie. De nuevo, gracias. Gracias por tu tiempo y gracias como siempre, como tu compromiso como servidora pública, pero sobre todo como bióloga y como mujer que siempre hace este ejercicio de gestión con las comunidades y en las instancias en donde participas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta Hasta luego, luego. bonita noche. Noche ya, ¿verdad? Noche, ya es noche. Ya. Bye. Bye.